Escuchar bien. En este momento vamos a iniciar la grabación, así es que esto demora solo unos segunditos. Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a esta sesión número 4 de Derecho Administrativo, tanto sustantivo como procesal. Bueno, voy a resolver por ahí una inquietud que pude ver ahí en la semana pasada, cuando hablábamos un poquito de las fuentes. Bueno, me preguntaban que de todas las fuentes que vimos, pues cuáles son realmente las que tiene a tratar el derecho administrativo. Bueno, definitivamente las positivas, son básicamente tres que se estructuran de esa manera, ¿verdad? Las fuentes positivas, ya sabemos que esa se refiere directamente a lo que es la ley en sí, fuentes positivas. Las fuentes racionales, que básicamente pues son aquellas que involucran principalmente temas de intelecto humano, entiéndase la jurisprudencia, la doctrina, y también estaban las llamadas fuentes supletorias, que pues, vendrían a ser una serie de otras normativas o bien, por supuesto, acontecimientos que pudieran suceder, que en algún momento determinado también, desde luego, pueden corresponder a volverse fuentes. Entonces, eso, damas y caballeros, es el principal contexto sobre las fuentes. Por ahí escuchaba, también más bien no escuchaba, sino leí algún comentario en relación a que si todas son fuentes racionales porque involucran raciocinio, pues es obvio que sí. No obstante, esa clasificación no la hizo su servidor, ¿verdad? Son clasificaciones que ya son doctrinarias y así fue como quien escribió la doctrina las decidió clasificar. Racionales, pues, en el sentido de que, si bien es cierto, al igual que en la norma, se tiene que razonar, estas son eminentemente de carácter intelectivo porque no tienden a estar estrictamente reguladas dentro de una ley, sino que únicamente queda como el pensamiento racional de una persona, ¿no? Entonces, esa es la situación. Igual, pues, entendíamos, alguien igual manifestaba su malestar en relación a que no podíamos dar las diapositivas. La universidad tiene una razón de ser y lo vamos a explicar rapidito para no perder más tiempo. Y es que usted como estudiante, usted como persona ya, imagínate, terminando la carrera prácticamente, pues se meta a los cursos y pueda darle el seguimiento y no haga lo que muchos tienen las malas prácticas de solo ver resúmenes y ya pretender que con eso algo van a aprender. Entonces, por ese sentido es de que se ha prohibido el tema de que solo demos así las diapositivas. Las clases están subidas, ya incluso hay otros compañeros de ustedes que nos los han confirmado, así después de que tenemos que buscar las herramientas. Ustedes las tienen en las manos, así que la invitación es para que por favor pues las usemos, ¿verdad? Bueno, sin más ni más, vamos a entrar a la sesión de hoy, la número 4, como les decía. Vamos a ver, por aquí está. También para no perder más tiempo. Vamos a ver. Ahorita estamos cargando. Ahí estamos. Vamos a platicar entonces en esta sesión acerca de la personalidad jurídica que tiene el Estado, eh, otras acepciones de lo que es el Estado de Derecho o Estado constitucional. Básicamente son las dos grandes temáticas que vamos a tener a bien platicar. Bueno, hablemos pues entonces en primer momento de la personalidad jurídica del Estado. Primero, debemos de recordarnos específicamente a qué nos referimos con la palabra personalidad. En muchas ocasiones nos damos cuenta que hay personas que confunden los términos personalidad y persona, dos cosas bastante distintas, porque, bueno, primero veamos qué es la personalidad. Ahorita vamos a poner una definición ya de persona para que pues esto lo dejemos muy claro, ¿no? Personalidad es una investidura, ¿no? Una investidura jurídica, ¿no? Es una investidura legal por la cual a una persona, ¿no? Por lo cual a un ente justamente se le confieren derechos, obligaciones, o sea, responsabilidades, así como también facultades.
Eso es propiamente la personalidad jurídica. Reitero, ¿no? Es una investidura, pero ¿por qué investidura? Porque es algo que se le otorga como tal, insisto, a una persona, ¿sí? Y esta, desde luego, a partir de esa investidura que se le da, recibe derechos y también obligaciones. Va en una situación bilateral. Entonces, cuando hablamos de personalidad del Estado, ahora debemos de entender y recordarnos un poquito lo que nos dice el Código Civil. De hecho, los invito a que nos echemos un vistazo ahí al artículo 15, si no tienen a la mano su Código Civil, pues de momento apunten el artículo, y yo me acuerdo que es el 15, ahorita vamos a chequear y a ver si es este, ¿no? Sí, es el 15. Dice, son personas jurídicas, ahí lo dice, mire. El Estado, número uno, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Bueno, ya desde ahí vamos a hacer la pausa, ¿verdad? Bueno, yo no sé ni por qué separan, a veces la municipalidad se separa del Estado, como que si no fuera parte de. Eh, a veces me parece un poquito curioso cuando aparece así en la ley, pero bueno, no soy yo quien hizo las leyes tampoco. Veamos esta situación. El Estado es persona jurídica, es un ente que tiene una investidura que se la dio la ley en este caso. Entonces, es una persona jurídica y por lo mismo, obviamente, ejerce esa situación de asumir facultades y también responsabilidades. Em, Hay una situación, ¿no? Que definitivamente a veces las personas, como le digo, cuando han dicho, es que, pero una persona, él tiene una gran personalidad, se van por otras acepciones que no están en el ámbito jurídico. Una persona una persona como tal, es un ser, oigámoslo bien, es un ser ya sea natural o bien una agrupación de individuos que ha conjuntado como tal a una sociedad o asociación para determinados fines. Entonces, ahí vemos personas individuales y hay personas jurídicas o colectivas. También se les conocía, si ustedes recordarán ahorita, introducción al derecho, las personas morales, también en un momento determinado, esa acepción se utilizaba con las personas jurídicas, ¿no? El tema de personas morales. Cuando resulta que hay unas jurídicas, personas jurídicas, mejor dicho, que lo que menos tienen es moral, ¿no? Pero, o al menos sus socios, en el sentido, pues, de un comentario muy personal. Bueno, entonces, reiterando acá, vemos la diferencia en que la personalidad es una investidura y la persona es un ser o un ser como nosotros, personas individuales, un ente, cuando hablamos de personas jurídicas, ¿no? Entonces, desde ahí la diferencia, ¿no? Para que lo tengamos ahí ahí sí que en cuenta, en consideración. Eh, Aquí tenemos otra situación interesante, nos refiere que las personas jurídicas e individuales, al final de cuentas, persiguen una misma finalidad, nos dice. Bueno, ¿y cuál es esa finalidad? Dice, adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, no sé si eso se le podría llamar como que si esa fuera la finalidad específica de personas individuales o jurídicas. No obstante, pues reitero, distintos textos así lo refieren. Em, Cuando yo soy persona individual, obviamente voy a tener derechos, pero también obligaciones. Ya ustedes se recordarán un poquito del tema de la famosa capacidad, ¿no? Cuando somos niños tenemos capacidad de goce y luego se nos vuelve capacidad de ejercicio con los 18 años. Con las personas jurídicas, pues más sencillo, ellos no tienen capacidad, así de sencillo. Esa es ejercida a través directamente de un representante legal o mandatario. Entonces, solo para tomarlo
ahí en consideración. Bien, de esta situación vamos a ver de dónde sale el tema de las teorías de la personalidad jurídica. ¿Por qué hablamos de teorías, mis muy apreciables? Sencillamente cuando no existe certeza de algo, cuando no conocemos a ciencia cierta de dónde se originó, ya sea una institución, en este caso como el propio Estado, de dónde nace eh, un atributo tan grande como lo es la personalidad. Entonces no nos queda más que tener teorías, ¿verdad? Y aplicaremos pues la que más nos parezca. Ahorita vamos a conocerlas, pero repito, ¿verdad? El tema de la teoría desde ya nos manda, nos orienta a decir que no existe certeza de dónde surgió. Y un ejemplo es la teoría, cuando hablamos del origen de la vida. Seguramente ustedes se recordarán cuando veíamos, ¿cómo se llama esto? Documentales y cosas así del origen de la vida en nuestro planeta, que hay quienes pues consideran, bueno, esta teoría está descartada, ¿no? La de generación espontánea, que del aire o de donde sea aparece la vida ya, eso está descartado, pero en su momento existió esa teoría de generación espontánea, la teoría panspermia, ¿no? Que hay gente que cree que la vida no estaba aquí en la Tierra, sino que somos en realidad extraterrestres. La teoría creacionista, ¿no? Que es para nos explica que un ser superior es quien ha creado como tal no solo la vida acá, sino el universo mismo. Eh, la teoría científica que explica pues que se origina a partir de una serie de cambios, etcétera, ¿no? Esto no lo sabemos nosotros a ciencia cierta. Hay quienes me dirán, yo lo creo por fe y desde luego se respeta. Hay quienes dirán, no, yo creo que es esta otra cosa. Igual se respeta. Entonces, por eso entramos a ver las teorías. Un poquito como lo que vimos la semana pasada cuando hablábamos de muchas fuentes. Pero es que eran una infinidad de fuentes de derecho. Y está bien, yo creo que por eso más de algunos hizo bolas y hizo bien en preguntar, porque estábamos como que, bueno, tantas fuentes vimos y cuáles son me decían la pregunta muy puntual, ¿no? Que respondió. Entonces, por si acaso se le escapó a la persona, ahorita no está sintonizando, esas teorías perdón, las fuentes estas del derecho administrativo son las positivas, las racionales, y por supuesto hay otras, ¿no? O llamadas también supletorias. Entonces, son las principales fuentes. De igual forma, como se aplican distintas, igual pasa con el tema de las teorías. Y vamos a analizar, pues, ¿de dónde surgen las teorías de la personalidad jurídica del Estado? Bueno, enfrente de ustedes tenemos a la primera, se llama teoría de la doble personalidad. Esto no tiene nada que ver con ser bipolar ni nada por el estilo, y de hecho el Estado no podría hacerlo, ¿no? Interesante, vamos a ponerle atención a las palabras claves que nos da esta definición, que nos sostiene que la personalidad, dice, esa existencia proviene tanto del derecho público como del derecho privado. ¿Qué le parece? Esta dice que la personalidad existe gracias, por un lado, al derecho público, pero también al derecho privado. Tomó de los dos. Hay doble vía por acá, dijo. Qué interesante. Explicámoslo más allá. Dice que en la primera, cuando se refiere al derecho público, es porque efectivamente el Estado actúa como un titular, ¿no?, de la soberanía. Y pregunto yo, ¿eso será cierto? Por supuesto. El Estado, obviamente, como tal, es el titular de la soberanía, que si bien lo dice la Constitución, la soberanía pertenece al pueblo, pero la delega, ¿no? Entonces, por ese motivo es que se da esta situación. Luego nos refiere de que al derecho privado, puesto que también al final de cuentas el Estado también va a asumir
tanto derechos u obligaciones de carácter patrimonial. Patrimonial en el sentido principalmente de bienes materiales que éste pueda tener. Entonces vemos nosotros cómo esta teoría tiene mucho sentido, ¿no? En explicarnos, o mejor dicho, en considerar que realmente, pues, cuando se habla de que el Estado tiene personalidad jurídica, es porque tiene esta doble vía del derecho público, que como ya dijimos, no le sostiene, es la que le da una normativa, que le da fuerza, que posibilita su existencia, y también, por supuesto, la que acabamos de mencionar, de derecho privado, por ese tema de derechos y obligaciones de carácter patrimonial. ¿El Estado podrá adquirir bienes? Sí, puede. ¿Podría venderlos? Pues también podría vender. Por supuesto, ¿verdad? Es complicado ya con el Estado. Y hay que decirlo ustedes, a veces cuando dentro del Estado, yo veo que inclusive buscan construir, en algún caso, aunque hace rato, lo único que estaba viendo yo que está Guatemala hace rato que no construye nada ustedes. Solo tal vez una que otra escuelita por ahí, y luego nada. Entonces se ha dejado de invertir en infraestructura vital, ¿no? Pero bueno, una situación que llama la atención y que es un comentario personal también. Avancemos, mis muy estimadas y estimados. ¿Cuál es la otra teoría? Hay siempre, casi siempre va a haber una teoría que contraponga o que busque dar una explicación o como sea, a veces son antagónicas y a veces las teorías como que fueran gemelas, ¿no? Como que comparten características y lo hago saber porque vean lo que dice la teoría de la doble voluntad. Cualquiera dirá, pero se llaman igual. No, repito, la primera es la doble personalidad y esta es la doble voluntad. Bueno, ya vemos entonces que son dos teorías que se llaman parecido, empiezan como que con doble. Bien, esta teoría de la doble voluntad principalmente nace de lo que se le conoce como el derecho natural. El derecho natural fue considerado el derecho perfecto, ¿no? Aquel cúmulo de atribuciones que tiene una persona, ¿no? Y que le permite hacer pues prácticamente todo, ¿verdad? Hasta que llega al punto en el que dice, ah, no, yo tengo derecho a hacer todo lo que la ley no me prohíba, ¿no? Entonces, esta teoría de la doble voluntad, repito, tiene situaciones que llaman poderosamente la atención. Por un lado, nos habla de que el Estado, ¿verdad?, tiene relaciones con el mundo jurídico. ¿Eso será verdad? Ustedes pienso que saben que sí, desde luego lo tiene. Y por otro punto, nos habla que las personalidades del Estado son una de orden estrictamente político, principalmente, que desde luego pues se nota directamente en el ejercicio del poder público, ¿no? Óigalo bien, entonces la doble voluntad es una que se da directamente por el tema de lo político, por ahí es que nos agarra y nos dice, mire, la doble personalidad, la doble voluntad, una es por temas políticos, ¿eh?, que está relacionado con cuestiones de gobierno, que tengan que hacerse ahí sí que desde adentro, ¿no? Y la otra, doble voluntad, que está concatenada más que nada con el orden económico. Parece, bueno, pareciera que realmente las dos líneas siempre van una a la par de la otra, pero aquí vemos nosotros que según esta teoría nos dice que no, aquí hay una doble voluntad. Por un lado, esa situación de llevar un orden político, pero por el otro lado también está el tema del orden económico, que por supuesto todo Estado tiene que cuidar de la hacienda pública, del fisco como tal, ¿no? Tiene que estar siempre pendiente. Entonces, vemos que esta teoría pues toma estas dos palabras claves, ¿no? El tema eminentemente político y la situación del orden económico. Debería de ser así también, ¿no?
debo de hacer un comentario a esto. El Estado de Guatemala muchas veces está gastando demasiado, ¿no? Es un Estado que gasta mucho en funcionamiento y casi no invierte. Es erróneo pensar que un país pobre o empobrecido como Guatemala tiene una gran cantidad de dinero, ¿no? Eh, entonces es una situación que está siempre por llamar la atención, ¿no? Bueno, ahí están las dos teorías. De esta situación, ya sea porque apliquemos la primera teoría de, que se llamaba de la doble personalidad o esta de la doble voluntad, definitivamente vamos a ver que el Estado toma ventajas de esa situación, que se puede explicar con las siguientes cuestiones que ahorita mismo vamos a analizar. Bueno, primero dice que resuelve el problema de la continuidad y perpetuidad estatal. Imagínense que ustedes con esta situación, que el Estado no tuviera personalidad jurídica. Hoy yo demando al Estado y resulta que en un año, pues el Estado dice, mire, no, viéndolo bien, aquí vamos a sacar una ley por la cual quien tiene la personalidad jurídica mejor es cada municipio. Y entonces, ¿qué pasó con esa demanda que yo tenía específicamente contra el Estado? Que se me hizo el loco. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, es importantísimo, damas y caballeros, que el Estado tenga continuidad o perpetuidad para existir. ¿Mm? Y ojo, no estamos hablando de políticos que están cada determinado tiempo, entran, salen, ¿no? Sino específicamente que el Estado como tal, pues tiene sí o sí el tema de existencia para quién sabe cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces, que haya personalidad, bueno, porque yo sé entonces de que efectivamente si demandé al Estado, entonces esa demanda ahí está. Esa demanda sí o sí tendrá que ser conocida en algún momento, porque hay que decir que un problema de Guatemala es que la justicia es lenta, pero en algún momento pues debe funcionar, ¿no? Bien, entonces, a partir de tener personalidad jurídica, el Estado se vuelve perpetuo. Eso nos dice la primera de estas ventajas. Dos, ojo, que el Estado sea perpetuo no significa que los políticos tengan que estar perpetuamente dentro del Estado. ¿No? O sea, los cambios ocurren y listo. Bueno, la siguiente ventaja nos habla de algo interesante, fíjese. Explica, y ojo, aquí sí voy a tener que leer un poquito, literalmente, no por faltarles al respeto, yo sé que ustedes saben leer y escribir, pero porque luego vamos a ir atando cabitos con cada una de las palabras. Explica las relaciones patrimoniales, vea eso, relaciones patrimoniales. Sí, ¿cómo está eso de las relaciones patrimoniales? Ahorita lo explico. ¿Entre quiénes? Dice. Entre la propia administración, por eso dice, entre la administración y los administrados. ¿Cómo así que relaciones patrimoniales? Sí, las explico. Hay una relación patrimonial con del Estado que tenga que pagarle a sus trabajadores del Estado. Sí, desde luego ustedes van a decir, por supuesto que sí. Eso es una relación patrimonial. Ah, pero ¿por qué es patrimonial? Porque el Estado le está dando dinero a una persona a cambio, por supuesto, de vender su fuerza material o intelectual. Entonces, es por ello que cuando hablamos de esas relaciones patrimoniales las vemos en esta primera vía, pero ojo, también las podemos ver cuando el particular le arrenda
Vean los tipos de relaciones que le arrenda un bien inmueble a una entidad del Estado. Ahí también existe una relación de carácter patrimonial, ¿verdad? E incluso hay entidades privadas que eh, ayudan al Estado, ¿no? A que se mantenga. Entonces le donan bienes, etcétera. Entonces, esas son relaciones patrimoniales. Solo se pueden dar gracias a que el Estado tiene personalidad jurídica. Fíjense lo importante que les cuento por si no lo sabían. Esto es un tema muy, muy administrativo. De que en los ministerios tiene que existir una unidad de cooperación y donaciones. Sabrá el nombre que le quieran poner en los distintos ministerios, pero ¿por qué? Cuando alguien le dona, imaginémonos que la embajada de, no sé, se me ocurre, por así decirlo, Dinamarca, le donara a Guatemala 27 computadoras o lo que sea que le done. Entonces, resulta, damas y caballeros, pues que el Estado como tal, ¿verdad? Está realizando una situación de inscripción de esas computadoras. Se tiene que cuantificar y reportarle a finanzas qué es lo que se está donando, qué precio tiene en el mercado, quién lo va a utilizar, para que así no ocurra algo de lo que pasaba, sobre todo mucho tiempo atrás, o de repente todavía sigue pasando, ¿no? Que en el Estado, pues algunas de las donaciones se las quieren quedar otros. Entonces la relación patrimonial desde allá aquí pone un tope y le dice, no, señor Estado, o no, señores funcionarios públicos. Esta donación no es para ustedes, sino que es para los administrados. Y entonces ahí vemos nosotros cómo se explica esto a partir de la personalidad jurídica que tenga. La tercera dice que configura la relación de poder a través de figuras jurídicas. Por supuesto, ¿cómo así que configura la relación de poder? Sí, no es que el Estado diga, yo aquí mando y yo le pago el precio que yo digo y que no sé qué. No, aquí en Guatemala, de hecho, es al revés, ¿no? Para favorecer a muchos partidos políticos, en muchas ocasiones, definitivamente, pues, em, bueno, se hacen algunas cosas que no son del todo correctas. Entonces, el Estado, ¿verdad? Para que la relación de poder quede ahí bien definida, pues debería de ser muy transparente todo lo que el Estado haga, ¿verdad? Debería el Estado de crear esas herramientas, y de hecho las ha ido creando. Ahí cuando dice configura la relación de poder a través de figuras jurídicas, se recordarán ustedes cuando salió Guatecompras. ¿Cómo sabíamos nosotros antes qué eventos y todo eso tenía el Estado? No lo sabíamos, no lo sabíamos. Se hacía por eso una de trinquetes. No estoy diciendo que no se dejen de hacer, pero ¿eh? Entonces, pero vean esta situación. Entonces, ahí vemos esa relación de poder, ¿no? El Estado crea figuras jurídicas, ¿verdad? Efectivamente, que le van a funcionar para obrar bien o para como debería de obrar. Ahorita, bueno, podríamos decir que la ley de simplificación de datos es también una figura jurídica que el Estado ha creado, ¿no? Ahorita para que, eh, por supuesto, nosotros los administrados no tengamos que estar llevando tantos documentos a la hora de realizar una gestión. Luego nos dice que da lugar a la relación jurídico-administrativo. Esto tiene que ver con todo lo anterior que hemos dicho, esa relación jurídico-administrativo, jurídico-administrativo. Si usted alguna vez, posiblemente, estoy platicando ahorita con alguna persona que trabaja para el Estado y ha leído en alguna ocasión algún contrato, ¿verdad? Como tal. Entonces, ahí sí que saben muy bien
que existe una relación jurídica cuando el Estado eh, y los particulares dan pie a realizar esa clase de contratos. ¿Y qué pasa si el Estado incumple? Hay mecanismos legales, por eso dice jurídicos, para que el Estado cumpla. También podríamos, vamos a ver qué otro podríamos poner ahí de ejemplo de una relación jurídica. Bueno, los convenios, ¿no? Interinstitucionales también, ¿verdad? Da esa relación jurídica entre las entidades de una misma unidad o de distinta entidad, ¿no? Digamos, como cuando hacen convenios de cooperación entre ministerios, ¿no? Entonces, imagínense, cada vez que nosotros vemos que el ejército de Guatemala sale a patrullar las calles, es porque ha habido un convenio de cooperación entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, ¿no? Entonces ahí vemos esa relación jurídico-administrativa que se va creando en el Estado a partir, por supuesto, de las ventajas que tiene al tener personalidad jurídica. Bueno, vamos a las últimas tres características. No, no eran características, perdonen. Ventajas. ¿Eh? Faculta la suscripción de documentos públicos, dice, eso es importantísimo. El Estado, ni modo, también tiene que realizar documentos. Hace un rato hablé yo de contratos, por supuesto. Al tener un Estado, la personalidad jurídica puede comparecer dentro de un contrato. Si el Estado no tuviera personalidad jurídica, ¿creen ustedes que podríamos hacer un contrato? ¿Creen ustedes que el Estado va a pagar algún día si no hubiera ningún contrato o algún documento que por ahí le otorgue, más bien no le otorgue, sino le imponga la obligación? ¿Verdad? Creo que las preguntas ustedes solitos se las responden sin necesidad de tanto. Lo cierto es que al suscribirse instrumentos como los contratos, las negociaciones y demás, que se hacen, a veces son memorandos, a veces son, bueno, lo que sea. Que el Estado tenga la personalidad es lo que permite, damas y caballeros, suscribir esos documentos. Si el Estado no la tuviera, pues sería por gusto, ¿verdad? Así de simple. Entonces hay distintos documentos para hacer que la normativa se cumpla como tal. Bueno, luego tenemos que fundamenta, ¿a qué? A las acciones de responsabilidad, ya sea en favor o, por supuesto, en contra del Estado. Bueno, el Estado le dice, y aquí en Guatemala, yo sí hay una cosa que me ha dejado, que yo critico mucho, ¿verdad? Sobre todo cuando yo veo que aquí en la Municipalidad de Guatemala, yo veo que muchas veces se levanta la acera, levantan aceras o empiezan a construir estaciones del Transmetro y se tardan meses en hacer algo que sinceramente, pues otro país lo terminaría posiblemente en un par de días. ¿Por qué? Yo les digo que eso llama la atención, porque el Estado puede colocar en esos instrumentos que ya dijimos, acciones que responsabilicen, ya que, pues, si el Estado no va a contratar al montón de gente, pues, por lo menos, el Estado va a contratar a una entidad para que realice una función, ¿no? Entonces, eh, esa situación es muy apreciable, hace que, por supuesto, si esa entidad que se ofreció a construir la estación del Transmetro, pues no la construye en un mes, pues se le tiene que penalizar, ¿no? Se le tiene que responsabilizar porque no terminó dentro del plazo que se le ofreció. O viceversa, ¿verdad? Algo más común es que de repente una persona de buena fe tiene una propiedad, se la arrenda a X entidad del Estado. La entidad del Estado al principio, pues qué bien. Y cuando hablo de entidad del Estado me refiero a centralizadas, descentralizadas y autónomas, y más adelante vamos a repasar
cuáles son ellas, ¿verdad? Pero ahorita creo que lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, la fundamentación, les decía yo, de poder reclamarle al señor Estado, mire, señor Estado, ya van 6 meses y usted no me paga la renta. ¿Mm? Y de paso que los arrendamientos de ahora, en mis tiempos, diría yo, los arrendamientos eran de 2 cifras, después, o sea, 2 cifras de millar, ¿no? Ahora, ay Dios mío, sabrá Dios cuánto puedan estar pagando por unos arrendamientos, ¿no? Pero imagínense que fueran 10,000 quetzales mensuales, perdón, y resulta que el Estado ya debe 12 meses de renta, la verdad, como, alguno dirá, ¿y eso pasa? Creo que la mayoría intuyó que eso pasa y muy seguido en el Estado, desafortunadamente. ¿Mm? Pero ahí queda, ¿verdad? Y ahora resulta que la persona que ya realizó el trabajo tiene la ventaja de que puede reclamarle al propio Estado, simple y sencillamente porque lo que sucedió fue que las personas contratadas pues no rindieron a tiempo. Perdón, no, aquí sería al revés, ¿no? Era el Estado el que dejó de cumplir, entonces ya me estaba yo recordando del anterior caso, ¿no? Aquí es el Estado el que dejó de cumplir y pues ahora tiene que indemnizar el Estado. Por último, nos dice que fundamenta el ejercicio de la capacidad procesal. Como ustedes se recordarán, los procesos contenciosos administrativos se llevan en única instancia y eso lo veremos pronto, eh, pero lo tenemos que tener muy en cuenta. No existe primera instancia en materia procesal judicial administrativo. No existe, ¿verdad? ¿Pero por qué? Una vez me hacía esa pregunta un estudiante, ¿pero por qué será, Ale? ¿Por qué no hay primera instancia? Le explico. Es como que, atención, no estoy diciendo que así es, pero es como que si lo que se realizó en medio de lo administrativo haya sido la primera instancia. Y si a usted no le gustó algo, pues se puede ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ahí de una vez resolver el problema. Imagínese qué lento sería agotar primero la vía administrativa, después pasar a una primera instancia administrativa, después a una segunda instancia. Eso sería contraproducente. ¿Mm? Entonces, que se termine la actividad administrativa permite que ahora entonces pueda entrar a jugar el tema de lo procesal. Eso es, damas y caballeros, el sentido, otra de las grandes ventajas que tiene, vemos que, pues son solo tres, ¿verdad? Que tiene como si nada, o en fin, eh, el Estado cuando tiene personalidad de carácter jurídico. Bueno, luego acá tenemos frente a sus pantallas una pequeña clasificación de las personas jurídicas. En primer punto, las del derecho público, los que acabamos de leer ahí en el artículo 15, ¿no? ¿Lo ven ustedes ahí? Aquí dice el Código Civil, donde dice el Estado, la municipalidad, la USAC, como que si la USAC y la municipalidad no fueran del Estado, ¿no? En fin, qué tontera. Y llevamos años con la ley así y no hay modo. Entonces, tremendo. Eh, el derecho, perdón, personas de carácter industrial y comercial. Recordaremos ahora un poquito del Código de Comercio, porque el Código de Comercio, todas las personas jurídicas, todo el comerciante social, entiéndase, sociedades, bueno, no sociedades colectivas, las que hay, que son muy escasas, pues muchas se formaron por hecho, ¿no? O sea, no es que son asociaciones de hecho que nunca se inscribieron, entonces se quedaron así. Eh, Está también ay Dios mío, la sociedad en comandita simple, ¿verdad? La sociedad de
comandita por acciones. Está también la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y, por supuesto, ahora la sociedad de emprendimiento. Entonces, vemos nosotros que estas personas jurídicas que son de tinte industrial comercial llevan un fin muy, muy particular, ¿no? Principalmente el tema del lucro. Ay, no, qué feo, eso es malo. No, no, eso no es malo, ni es feo. Que una persona ponga un negocio no es malo, es bueno. Yo ahorita me recordé, pues, una vez una persona le hacía una crítica a un colegio porque decía, ay, es que aquí todo lo quieren agarrar de comercio. Pues sí que es un colegio, pues, colegio no es una institución de caridad, hágame el favor. Un colegio es una institución privada. Cualquier persona que pone un colegio lo pone con el afán de querer plata, pues, así es de sencillo. Es que a veces se pasan, sí, es cierto, yo no voy a negarlo, yo tengo hijos, ¿no? Y sé que a veces en los colegios a la verán se mandan, también se pasan de comercializadores, ¿no? ¿Mm? Pero el punto aquí es, eh, que pues el lucro no es algo que sea malo o ilegal, recordemos. Luego están las asociaciones de carácter, o mejor dicho, las personas jurídicas de carácter social. Ah, pues estas, ¿en qué difieren de las anteriores? Ahorita vamos a ver el artículo 15 del Código Civil, porque ahí están estas dos. Las asociaciones de carácter social, pues básicamente son aquellas que, entre comillas, no persiguen el lucro. Quizá alguno de ustedes dirá, ah, pues sí, ¿verdad? He escuchado algunas de esas. Por supuesto que hay entidades que mis respetos, efectivamente, cuando van a un lugar, pues apoyan a la comunidad, lo que sea, y eso pues qué alegre. Pero veamos qué dice el artículo 15. Ya leímos el numeral 1. Leamos el numeral 2. Las funciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. 3. Las asociaciones sin finalidad lucrativa y las organizaciones no gubernamentales que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, bla, bla, bla. Entonces, aquí acabamos de ver, mis muy distinguidas y distinguidos, que nos refiere a estas asociaciones, las famosas ONGs, pues no deberían de buscar el tema lucrativo, ¿no? Pero en el numeral cuarto, tendremos que leer que aparecen las otras, las que sí son lucrativas. Y dice ahí, permítanme, solo quiero, bueno, disculpe. El numeral cuarto de este artículo 15 dice, las sociedades, consorcios y cualesquiera otros fines lucrativos que permitan las leyes. Ahí está, cuando hablábamos de las que son de carácter de industria y comercial, ¿no? Entonces, por supuesto, son personas jurídicas que también tienen esta situación. Entonces, clásicos ejemplos que estamos viendo por acá. Aquí justamente están y los vamos a desarrollar para que usted lo tenga todavía más claro, ¿no? Ahí está, personas jurídicas del derecho público, aparece los del artículo 15. El Estado, ¿quién es el Estado? Sus tres organismos, sus entidades centralizadas. Recuerden que los organismos son el Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Sus entidades centralizadas, el que tiene más de ellas es el Ejecutivo, ¿no? Tiene a sus 14 ministerios y el resto de sus secretarías. ¿Mm? Secretarías, no secretarias, ¿verdad? Lleva tilde en la I. Preguntaba justamente una colega ahí, por eso decía, ay, pero ¿cómo es que a ti se te quedó el tema de cuando lleva tilde o no?
La tilde nos ayuda a darle la consonancia a las letras y siempre se tildan las sílabas débiles, no las que van fuerte. Pónganle atención, ¿eh? Si todavía tenemos a veces problema con el acento ortográfico, pónganle mucha atención, ¿verdad? Se van a dar cuenta de ese detalle. Se tilda la sílaba débil, no la sílaba tónica, que es la fuerte. Por eso es de que cuando en una palabra así como sapo, ya no tengo que tildar el sa, porque la fuerza está ahí, la sílaba tónica no se tilda, sapo. Ahora si el animal se llamara sapo, tendría que ponerle la tilde en la O, entonces ahí sí ya cambió la cuestión, ¿se dan cuenta? Entonces, solo para que tengamos ahí un poquito de ortografía adicional a la clase. Bueno, el estado, el municipio, yo sigo creyendo que municipio y estado son lo mismo y no entiendo por qué los separan, ¿eh? Empresas estatales, bueno, como cuáles, unas que ya les pertenecen a ellos, como, bueno, mismo, ahí tenemos el caso, dice Guatel, que todavía existe, sí. Empagua, sí, es una empresa municipal, ¿no? Y también están las que se le conocen como las sociedades de economía mixta, es decir, entre lo público-privado. Por ahí tenemos un ejemplo, ahí dice la EXA, aunque la EXA pues ya es prácticamente una empresa privada, la empresa eléctrica de Guatemala, sociedad anónima. Entonces, es así, ¿no? Luego tenemos aquellas de carácter industrial comercial, lo que ya les decía, ya les cité a todas las que están en el Código de Comercio, ¿verdad? Desde la sociedad colectiva hasta la más usada por cuestiones obviamente legales, que es la sociedad anónima. Y una vez me preguntaba, ¿verdad? Cuando empezaba a estudiar la carrera, pero ¿por qué existe la sociedad colectiva si es que nadie va a querer meterse en una sociedad en la que va a responder de forma subsidiaria por todas las obligaciones sociales? Pero sucede que realmente la sociedad colectiva existe eh, para que, fíjese bien, ¿verdad? Por si una sociedad no se inscribe adecuadamente como una sociedad irregular o una sociedad se forma de hecho sin las solemnidades que la ley establece, se convierte automáticamente en sociedad colectiva. Esa es la razón de ser de que exista esa regulación ahí con la sociedad colectiva, porque por estrategia, permítanme, creo que quité la presentación, ahí está. Por estrategia, eso es fatal, ¿no? Eso no tiene ningún caso. Bueno, luego tenemos, dice, de carácter social, las asociaciones no lucrativas, ahí está un claro ejemplo de ellas. Las hay, porque las hay todavía, eh, son efectivamente asociaciones que pues no quieren de hecho enriquecerse, aunque por ahí algunas tienen ese título y sí quieren mucha plata, pero en la ley pues es la que nos dice eso, ¿no? Luego tenemos que hacer ahí un punto de aparte para poder hasta aquí entrar ahora a platicar de los tipos administrativos de Estado que han existido. Aquí hasta le vamos a subir el tamaño a la letra, para que así sepamos de que esto es un título. Lo que aquí viene es un título, hasta lo vamos a poner ahí en otros caracteres para que entendamos que pues ahorita vamos a ver otra temática. Entonces la primera dirán ustedes, bueno, ya se terminó la clase. No, no se termina. En la primera hablamos de la personalidad del Estado, la personalidad jurídica que tiene. Estuvimos chequeando acerca de lo que básicamente son sus teorías. Luego estuvimos viendo los tipos de persona jurídica que hay para que pues efectivamente pues lo tuviéramos siempre en consideración. Y ahora pues vamos a platicar de los tipos administrativos de Estado. No de los tipos de Estado, sino los tipos administrativos de cómo se ha ido dando el Estado a lo largo de la historia. Perdón. Entonces, vamos a platicar de eso en este instante. Van a disculpar,
tomar aquí uno de estos halls para que efectivamente podamos continuar bien con la clase, porque después de platicar un rato ya uno se queda con la garganta un poco resentida y el agüita ya no ayuda mucho. Bueno, hablemos del estado absoluto. Cuando hablamos del absolutismo, yo sé que varios de ustedes ahorita recordarán y dicen, esto tiene que ver con la sociedad feudal. Por ahí va, por ahí va. Bueno, la sociedad feudal, esto lo dice en los libros de historia, a mí me encanta la historia, pero no tengan pena, no me voy a poner a aburrirlos en historia, pero sí les tengo que poner el contexto, porque si no, pues de dónde salieron las cosas. Y ustedes lo pueden buscar ahora hasta con el celular, ¿no? Bueno, entonces, ¿de dónde surge el Estado absoluto? Primero, sí, surge en medio de la sociedad feudal, hay que decirlo. Como es que en el feudalismo pasan varias cosas raras. Una de ellas, pues, bueno, primero, pues se acaba la sociedad antigua con la caída de Roma. Roma cae ahí para el año 476 de nuestra era. Se acabó el Imperio Romano, los godos lo hacen pedazos, ya lo hablamos hace un momento. No sobrevivió más que un 10% de la población de Roma. Eso por si todavía alguna persona cree que los vestigios del circo romano y todo esto y los italianos son los descendientes de Nerón. La verdad que ya no, los italianos tienen más sangre de tribus bárbaras germánicas, y por eso al final hubo cierta alianza en la Segunda Guerra Mundial entre italianos y nazis, porque tienen ellos cierta situación racial, ¿no? Pues de sus antecesores, y no tanto como la famosa sangre latina, no la de Latinoamérica, sino latina de los propios romanos, que pues se cae Roma y punto, ¿no? Que Italia tenga como capital Roma, eso ya es más un simbolismo, no es, no es el imperio, porque hago la aclaración porque miren ustedes, hace poco me daba cuenta yo que varias gente cree que sí, como que el imperio romano mutó, pero para nada, de veras que no. Y por eso es que ya ni siquiera se habla, si no todos hablarían latín, ¿no? En parte de allá se habla italiano y qué sé yo, ¿verdad? Todas las demás lenguas que derivaron de latín, sí es cierto, pero por lo mismo, ¿no? Que hubo una subdivisión con la caída de Roma. Pero bueno, volvamos. Se cae Roma, se crece la sociedad feudal y poco a poco los señores feudales agarran fuerza, fuerza, fuerza y fuerza. Llega un momento en el que los monarcas generan el famoso absolutismo, donde el poder absoluto, ¿no?, lo tenía el monarca, ¿verdad? El monarca y el monarca, él era el mero tatascan. Entonces, claro, en un momento determinado, por eso lo que hace como tal algunos imperios para tratar de apaciguar la cosa es en un momento determinado pues darle auge también a la iglesia, algo que de repente pues no fue la mejor opción, pero, y me refiero porque hubieron ahí muchos atropellos también. Y ocurre pues de que al final vuelve el absolutismo y al decir, no, el Estado soy yo y yo hago lo que yo considero, creo y demás. El mejor ejemplo es el propio Enrique VIII, ¿verdad? De quien ya habíamos hablado nosotros, que de hecho dijo la frase más absolutista de todas, ¿no? Ahí hacia el año de 1540 decía, el Estado soy yo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos nosotros un claro ejemplo del absolutismo, eh, de esas monarquías como tal. Claro, conforme termina la sociedad feudal, se termina el absolutismo. ¿Y cómo es que termina la sociedad feudal? Ustedes recordarán acontecimientos, primero que sirvieron mucho como lo fue el Renacimiento, porque fue el renacer de las artes, las ciencias y demás. Entonces el mundo volvió a pensar ahí hacia el siglo XV, ¿no?
siglo XV, ya empezó el mundo a despertar un poquito del letargo que se tenía, para que pues cuando se da la Revolución Francesa hacia 1789, yo solo digo fechas por tomarlo en cuenta, no memoricen nunca las fechas, yo solo se las digo como referencia. Voy a decirles que cuando era niño a mí no me gustaba la historia porque había una maestra que preguntaba solo fechas. Pero ¿por qué ahora me gusta tanto la historia? Porque cuando ya luego la aprendí como tal, como debe de ser, las fechas son referenciales, ¿no? Y no es algo que uno deba estar preguntando, así que tranquilas, tranquilos con eso. Entonces, en 1789 se da la Revolución Francesa, eh, y pues como tal resulta, damas y caballeros, que esto es una maravilla para muchos porque se dan cuenta que las monarquías se caen. Ahí literalmente le cortaron la cabeza a María Antonieta y a Luis XVI, reyes de Francia, ¿verdad? Les cortan literalmente la cabeza, y pues se acaban las grandes monarquías. Otros países pues las siguieron usando, así como el Reino Unido o Gran Bretaña. Ellos siguieron con un tema monárquico, pero también la corona inglesa, si usted se da cuenta, relega un poquito esa situación y ya no está bajo el absolutismo de lo que fue en su momento, el decir que solo el Estado manda, solo el Estado aquí tiene la razón, solo el Estado por encima de la gente. La Revolución Francesa dejó la declaración, acordémonos de esto, el legado de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos Universales del Hombre y del Ciudadano. Ese fue el gran legado de la Revolución Francesa. Es cierto que después la misma Revolución Francesa colapsó, porque ni modo, y es que es lo que pasa, ¿verdad? Ahorita recordar las palabras, no sé si fue Montesquieu o Juan Jacobo Rousseau el que decía que el tener mucho poder corrompe. Y resultó con Francia algo así, ¿no? Cuando los líderes de la revolución se toparon con tanto poder, empezaron a hacer desmadres también en Francia. Y hubo una época después de la Revolución Francesa que se le conoce como el terror, en la cual pues mandaban a matar, algo así como nos pasa en Guatemala, pero con los mareros a nosotros nos pasa, en cambio, allá en Francia era el propio Estado, ¿no? La propia revolución la que andaba matando enemigos de la revolución. Y leí, si no estoy mal, que incluso era tan patético que las carrozas iban y venían de matar gente, de ahorcar gente, de pasar la guillotina, no eran ahorcados, perdón, de decapitar gente, imagínense. Entonces, tremendo, ¿no? Se cae el absolutismo y entonces empezamos en una era distinta donde el Estado empieza a decir, bueno, yo ya no me meto, ahí miren ustedes. En Estados Unidos ocurre algo como la revolución industrial. Claro, la revolución industrial tiene muchas cosas positivas, no lo vamos a negar. También una época en la que aparecen los llamados caballeros cerdos. Ahorita solo recuerdo yo el apellido Rockefeller porque es el más simbólico de estos. El caso es de que esta gente pues empieza a hacerse millonaria, multimillonaria y es saqueo y hacen los desmadres que quieren. El Estado solo vigila, ¿no? El Estado solo se limita, ya lo ven, a decir, bueno, yo solo voy a ver que no nos invadan, yo solo voy a ver que no tengamos problemas con otros países, yo me voy a limitar solo a eso. Ahí adentro, pues no importa porque realmente, pues que las personas vivan. Bueno, no voy a decir que el espíritu del Estado gendarme fue malo, no. Se fundamentó, y póngale atención a esto y subrayenlo o escríbanlo, se fundamentó en el derecho natural. Eh, los, ¿Cómo se le diría? Los precursores del Estado gendarme eran gente que creía mucho en el derecho natural, por medio del cual resultaba de que pues cada persona tenía derecho de hacer lo que podía, lo que decía y era libre. Entonces se le dio mucha libertad
al estado gendarme, en el estado gendarme, perdón, sobre todo a personas que de veras se enriquecieron a toda costa, destruyendo a otros ricos, porque si yo le digo, miren, y los invito, véanse la historia de los caballeros cerdos en Estados Unidos y se van a quedar admirados ustedes de cómo también entre los propios multimillonarios se hacían grandes trampas para mandar a la quiebra a su oponente. Una cosa terrible, ¿no? ¿Y el Estado qué hacía? Y qué bueno, dirán ustedes, que solo entre ellos. Pero se moría una gente pobre, pero una mortandad altísima, que el Estado no miraba que hubiera derecho de trabajo, no miraba que hubiera sobreexplotación, no miraba que hubiera acoso sexual, que al Estado no le interesaba más que hacerla de gendarme exterior y no meterse a ver ningún tipo de cuestiones. Entonces, esto ocurre, insisto, la situación de estado gendarme entre el siglo XVIII, por supuesto, hasta lo que puede ser el siglo XX, hasta inicios del siglo XX. Muchos estados se vuelven gendarmes, ¿ah? Nada más ahí de lejitos y no se meten a ver la política interna, no regulan mayor cosa dentro de sus fronteras, solo ven para afuera. Entonces surge un tercer estado o un tercer tipo de estado, mejor dicho, eh, conocido como el Estado de Derecho. Eh, de este vamos a profundizar. De los tres que hemos visto, por supuesto es el idóneo, ¿no? Porque vemos que en el absolutismo el Estado era un monarca que hacía lo que quería, cuando quería y con quien quería, aunque parezca comercial. Eso era el Estado absoluto. En el Estado gendarme vimos que ahí era al revés. El Estado dejó que la gente hiciera lo que quisiera con quien quisiera y ellos no se metían, ¿no? Hasta que surge entonces el Estado de Derecho. No fue una mera situación, llama la atención, fíjese bien, que empieza a cobrar auge la democracia. Eh, para cuando estamos hablando nosotros de inicios del siglo XX, llamado también el siglo de las guerras, aunque este 2021 ya ha tenido también sus conflictos, lo llamado así, ¿verdad? Porque tuvimos, bueno, fue el siglo que no tuvo nombre, el siglo XX no tuvo nombre, pero es que tuvimos dos guerras mundiales que marcaron de veras como tal. Pero lo que quiero decirles, con el Estado de Derecho después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Estado ya empieza a preocuparse un poco más por la estructura interna. Entonces la autoridad empieza a jugar un rol de proteger a su propia gente, de asegurarles derechos, ¿verdad? Por supuesto, mucha gente muere, ¿verdad? En ese lapso, eh, por así decirlo, imagínense, en Rusia habían jornadas laborales de 18 horas, donde trabajaban hombres, mujeres y niños, porque en su momento a los niños se les veía, sobre todo para los siglos XVIII y XIX, como que si eran adultos chiquitos, no como ahora, que pues son seres que necesitan toda la atención, ¿verdad? Y que merecen, pues no como en nuestro país que hay un grupo de niños trabajando, ¿no? Qué triste. Entonces el Estado de Derecho se supone que tiene que velar por todo eso, para que no hayan esa clase de atropellos. Digámoslo más a fondo en la siguiente diapositiva. Hago una aclaración. En la microclase número 4, ahorita se me olvida el nombre de la licenciada que la grabó. Ella refiere al Estado de Derecho y al Estado constitucional como dos cosas distintas. Recuérdense que en 15 minutos de dar una clase a veces uno habla y corre ya. Aquí yo tengo más tiempo.
Y aquí tengo que hacer la aclaración de que Estado de Derecho o Estado constitucional son una misma cosa, son sinónimos, pues. Acuérdate que un sinónimo es una palabra que se escribe diferente, pero significa exactamente lo mismo. Como cuando alguien le dice a una dama, qué hermosa eres, qué bella eres. Ya ahora ya no se les dice así, ¿verdad? Gracias a gente como el tal Bad Bunny, ahora solo se le cosas muy vulgares. Qué triste que anden ahí los muchachos y las señoritas diciendo cosas que no deben, ¿verdad? Pero bueno, eso es las famosas pornomelodías, ¿verdad? Eh, di un ejemplo de sinónimo. Igual pasa acá con el Estado de Derecho constitucional, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, veamos ahí el contexto. Dice que se crea cuando ¿qué? Cuando toda acción social estatal se encuentran al final de cuentas sustentadas en la norma jurídica. Eso lo dice la norma, o sea, pero la norma es jurídica, porque recordemos que hay distintas clases de normas en la norma jurídica. Entonces el Estado pone límites, el Estado no toma el poder como en el absolutismo, ¿ya? Y de decir solo yo hago y deshago, sino que también él mismo tiene límites y también le pone límites a las personas. Entonces dice, es así que el poder del Estado se encuentra subordinado, en este caso, a la ley. ¿Sí o no? Hago la pausa aquí. Recordemos lo que dice el artículo 154. Recuerdo que esto ya habíamos hablado. Espero que, bueno, si no, pues no nos cae mal volverlo a repasar. Dice el artículo 154. Función pública y sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Yo creo que sí les platiqué que estuve yo conversando con una asesora de una entidad del Estado que decía, ay, pero es que nuestro director dice que tal cosa se tiene que hacer así, y insisto, me reservo el nombre solo por respeto. Yo le decía a ella, mira, Lida, pero es que eso que quiere hacer el director de esta entidad, eso no está fundamentado en la ley. Y discúlpeme, pero nadie es superior a la ley. Entonces, en ese momento, pues bueno, sí, qué bueno que ella reaccionó. ¿No? Y al final me dice, pues entonces hay que aplicar el procedimiento que está en el reglamento. Totalmente de acuerdo con usted, licenciada. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay que ver lo que dice la norma, no lo que diga la autoridad, porque es la autoridad, ni que estuviéramos en el estado absolutista. ¿Se recuerdan ustedes? Tampoco estamos en el estado gendarme, donde cada quien hacía lo que le daba la gana, ¿verdad? Entonces, no, se supone que es un estado de derecho. Entonces hay subordinación, ¿verdad? Volvamos a la definición que está en sus pantallas. Y dice acá, y miren, las cosas se deben de decir con respeto, ¿eh? Yo no me voy a poner a discutir, a faltarle respeto a la colega, porque de repente a veces también sucede que pues uno por obedecer a los jefes, pues se le escapa o se le olvida algunas cositas, ¿no? Y entonces pudo ser el caso de. Entonces lo digo ahí para que lo tomen en consideración. Cuando ustedes llamen a alguien, pues es con todo respeto. Todas las personas merecemos respeto. Entonces dice acá, cumplir un procedimiento para la creación y su eficacia. Me perdí. Dice ahí, el poder del Estado, que aquí está, queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir, dice, con el procedimiento para su creación y es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el poder del Estado. Uy, eso tiene que ir en mayúscula, porque cada vez que hablemos de Estado va en mayúscula. No sé por qué aquí quedó así.
a través de sus órganos. Perdone que lo esté leyendo, pero ahorita quiero analizar algo. A través de sus órganos de gobierno, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y de orden público. Ahí está, es que eso es lo que yo hace un rato les hablaba, ¿verdad? El Estado como tal es eficaz, se aplica a la realidad, a un contexto en el que el poder está limitado en los órganos de gobierno. Jamás habrá un poder que se vuelva a salir de las manos dentro de un Estado de derecho real. ¿Mm? No, en el Estado de Derecho no se puede salir eso, ¿verdad? No pueden estar por encima, efectivamente, las personas. Solo es que voy a conectar aquí la compu, que ya se me está quedando sin carga. No pueden estar por encima de. Y por eso habla, ¿no? Crea un ambiente de respeto absoluto al ser humano. Por supuesto, las personas tienen derecho a dirigir peticiones a la autoridad y esta queda obligada, dice el artículo 28, a responder fundamentándose, eso sí, en derecho. Muchas veces también hay personas que piden cosas que son ilegales, ¿verdad? Recuerdo que hace mucho tiempo yo trabajaba para el Ministerio de Gobernación y por ahí una persona pedía que se le autorizara a usar un arma, ¿verdad? Ahí le decía, pues, ¿cómo el ministro de Gobernación iba a decir que sí, verdad? Imposible. Entonces tenía que decir con absoluto respeto de que no, que hiciera sus trámites ante el DIGECAM y que pues eso era lo que correspondía y que pues no al lugar a su solicitud porque no era procedente. O sea, más bien era improcedente. En lugar de no al lugar, era improcedente su solicitud. Pero siempre con respeto, ¿no? Porque eso es lo que manda la norma. Bueno, luego dice acá eh, en características del Estado constitucional o de derecho. Bueno, hablé mucho del absolutismo, hablé mucho del Estado gendarme. Este es el último punto donde vamos a ver las características del derecho del Estado de Derecho. Bueno, dice, fíjese bien, está en función, aquí hay una coma que debemos de ponerle, fíjense, dice que el Estado está en función, de repente decir se encuentra en función, bueno, igual, se encuentra en función de la garantía de ¿qué? De derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales, mis muy apreciables, disculpen, son conocidos como lo que nosotros llamamos hoy principios, ¿verdad? Garantías constitucionales principalmente, ¿no? Eso son las situaciones que realmente decimos que tienen que darse. Entonces, cuando un Estado se encuentra en función de eso, está en esa característica, ¿no? Donde el Estado, insisto, pues está en ese respeto. ¿Y a quiénes? Para los ciudadanos, para las demás personas. Entonces, eso es lo que es la primera característica como tal. La segunda es que ahí está, ahí existe un control. Aquí dice un fuerte control. Bueno, si el Estado de Derecho es nítido, es lo máximo, sí. Hay un fuerte control en instituciones públicas. Desde luego. Yo sé que varios de ustedes harán críticas para decir, ay, pero en Guatemala, ojo, quizá Guatemala no es exactamente un Estado de Derecho. Está como que queriendo serlo, pero ahí vamos. Hay control en las instituciones públicas. Cuando el Estado de Derecho es magnífico, hay control. Entonces, pues ahí estamos. Bien, mis muy apreciables, estas son las dos características que tiene el Estado de Derecho, ¿verdad? Vemos ahí esa situación de respeto a las garantías constitucionales y el control que existe de las instituciones por el propio Estado. Bueno, aquí lo vamos a dejar por hoy. Van a disculpar que voy a tener que interrumpir la clase. Bueno, de hecho llegamos, agotamos, solamente lo hicimos en menos tiempo. En este momento, les soy sincero, estoy teniendo un problema físico y vamos a tener que terminarlo por aquí. Yo igual les agradezco bastante por su atención. La disculpa del caso, pero pues esto sí me supera de momento, ¿eh? Entonces,
Muchas gracias por su atención. Disculpen y será primeramente Dios hasta la próxima semana cuando volvamos a estar en la clase. Que estén muy bien y muy buenas noches. Se cuidan.